Hola a todos, les habla Diana Victoria de Desordenada y hoy tengo un tema bastante importante que no es referente a maquillaje ni polémicas. Bueno, puede ser polémico, sí, pero realmente forma parte del compendio de cosas que uno como ser humano integral debería saber. Porque nosotros consumimos cine, consumimos televisión, series de Netflix, consumimos un montón de cosas y estímulos que nos alteran constantemente y no hemos problematizado todos por generalizar. Entonces bien, hoy voy a hablar de jornadas de comunicaciones que organiza la Iglesia Católica. Es una jornada mundial o son jornadas mundiales que se organizan cada año y son para las comunicaciones sociales porque es un tema que nos compete a todos. Todos tenemos actualmente, la mayoría, un teléfono celular, tenemos un dispositivo inteligente en casa y a veces ese dispositivo termina siendo mucho más inteligente de lo que nosotros deberíamos ser. Entonces es muy importante reflexionar sobre estos temas porque nos hacen ver cómo impactan en la sociedad y cómo la Iglesia se preocupa precisamente de abordarlos desde una perspectiva bastante racional, sin dejar de incluir pues sus creencias, que son las filosofías que impartía Jesucristo. Entonces sí, cada año hay un tema específico que se aborda y yo voy a abordar dos de ellos. El primero es la televisión. Es un tema que aborda la televisión y la familia en conjunto y son criterios que establece el Papa Juan Pablo II para saber mirar. Porque realmente en ese boom, en ese auge donde se crea la televisión o donde se expande, mejor dicho, a nivel internacional, hay ciertos factores que estaban afectando a la familia. Por ejemplo, el pasar mucho tiempo pegados al televisor y no tener tiempo para compartir. Lo vemos bien en Matilda, que es un ejemplo claro de cómo la familia se reunía a comer y Matilda quería estar leyendo, quería hablar de lo que hizo en el colegio y no la dejaban. Y era como, bueno, y entonces ya no hay familia, se pierde ese momento especial de compartir juntos, de los lenguajes del amor, que es como, bueno, los tiempos de calidad. Porque se presta más atención a un aparato electrónico que realmente no aporta mucho. Ese es un claro ejemplo de lo que quiso expresar el Papa Juan Pablo II. Entonces sí, hay una serie de cosas que la era digital trae consigo, que es el impacto en la dinámica familiar, establecer criterios para consumir cierto contenido que tenga valor y de manera consciente. Elegir programas que fomenten valores positivos, porque también hay valores negativos, que es una de las cosas que hemos discutido en esta clase de formación humano-cristiana. Y, bueno, básicamente que sean apropiados para la edad de los más pequeños de la familia, porque hay muchos programas, que esto es bastante interesante. Por lo menos Bluey es uno de esos programas actuales que a mí me fascina ese perrito. Es como las pistas de Blue, pero más hacia lo contemporáneo. Y me parece increíble cómo hacen chistes que pueda entender la familia y que, como tienen la carga sarcástica, no los entienda tanto los niños, porque la idea es que los padres estén con los niños supervisando que ven. Eso no está pasando actualmente. De hecho, no está pasando ni siquiera con los juegos, pero bueno, lo que nos compete ahorita es la televisión. Ya hablaremos más adelante de los juegos. Entonces sí, es crear espacios donde la televisión sea como un medio para discutir en familia y tener tiempo de calidad sobre eso, sobre la reflexión de qué vimos hoy y qué aprendimos y qué puedes extraer sobre esto, porque deben haber moralejas, deben haber fábulas que te enseñen algo. Entonces sí, el control de los padres es fundamental y la protesta a las productoras es lo que recalca el Papa Francisco, porque se establece una conciencia que tiene un padre, que debería tener un padre. Digo, yo hago así como si yo fuera padre o madre, y no lo soy. Pero sí es cierto que se debe ofrecer una educación crítica sobre qué está fomentando ese medio de comunicación. Violencia, está fomentando antivalores, que es lo que hablábamos, está fomentando que los niños roben,
está fomentando que los niños no aprendan sobre lo que es robar o que lo aprendan y quieran imitarlo. Es algo de lo que se debe establecer un juicio y de lo que debemos estar siempre analizando como no me gusta lo que aprendiste de esto, vamos a deconstruirlo. Un concepto bastante importante que es como analizar lo que estás viendo, desentrañarlo en pequeñas partes y decir esto no cuadra con lo que yo soy, con mi moral y con lo que yo me identifico como persona. Entonces sí, hay una responsabilidad de la que el Papa Francisco hace bastante énfasis y que me parece bastante importante, como no ver a la televisión como una nana, o al teléfono, en la actualidad es más el teléfono que la televisión, como una nana cuidadora que fomente el bienestar y la moral, no, sino como que tus hijos están consumiendo ese contenido y decirles ¿qué viste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo podemos hacer que este contenido sea más de valor para mí? Es bastante importante, es bastante necesario discutirlo porque son temas que llevan a los jóvenes actuales a desencarrilarse un poco en el camino y a no prever las consecuencias de sus actos. Y yo creo que esta es una de las formas para decirme a mí, critico Peppa Pig en todo su sentido, porque promueve mucho la envidia, promueve mucho los deseos de celar incontrolablemente y no hay una corrección de las conductas, el gritar, el tratar mal. Entonces es como, no vean Peppa, vean Bluey o pónganle a sus hijos, sobrinos, nietos, Bluey, les recomiendo. Yo no soy ninguna creyente súper practicante de la Iglesia Católica, pero sí creo que estos temas, el conocerlos y que los conocí recientemente, ni siquiera lo conozco desde hace mucho tiempo, son necesarios fomentarlos para una sociedad mejor. La verdad es que sí. El segundo tema que quiero abordar es uno que el Papa Juan Pablo II discutió en 1995 y básicamente es el cine transmisor de cultura y de valores. En este tema se destaca el poder del cine porque de hecho el cine es una de las más grandes potencias del arte y de la comunicación expresada de manera digital. Entonces sí, él expresa experiencias humanas, valores, también comunica de cierta forma para entretener y para conocer el mundo desde diferentes aristas porque puede representar una realidad fantástica, de acción, de comedia, de tragedia, de romance, entre otros. Entonces sí, ¿cuál es el trabajo del cine? También promover de hecho valores positivos y la forma en que los humanos empaticen más. Animar a los espectadores a ser críticos y reflexionar sobre los mensajes que se transmiten. Esto es básicamente lo que el Papa Francisco menciona, porque el cine es una forma de arte. Perfectamente tú puedes mirar una obra y tú decir, bueno, yo creo que esta obra me transmite esto, me dice esto, pero a veces el cine tiene como mensajes subconscientes que tú de repente conscientemente dices, bueno, era esto, una escena donde un tipo roba un banco, fin. Pero luego resulta que en ese diálogo hay una problemática social, que es como, ¿robar es cool? En verdad, no lo es, no lo es. Esto está como, ¿por qué no problematizas lo que está sucediendo realmente? De hecho, me pasa mucho con las series actuales, las películas actuales, disculpen, que es como culpa mía. O a través de mi ventana. O sea, yo no veo normal que alguien se meta en mi cuarto. Yo sé que está de libre acceso, pero que un hombre se meta en mi ventana no está bien. O que yo espíe a un hombre desde el otro lado de la ventana tampoco está bien. Es como, oye, yo creo que hay que tener un poquito de límite, un poquito de respeto. Yo no te di permiso. Pero sí, es algo que suele romantizarse mucho a esa edad, tener como 15, 16 años. Y no está bien, no. O sea, algo que yo considero que sí está bien abordar, y bueno, lo he hablado ya en el canal, es romper el círculo, porque ciertamente hay una serie de escenas que presentan un problema y presentan la solución del mismo desde la protagonista, que es alguien que actuó en Gossip Girl. Bueno, ya hablamos de Blake Lively. Entonces,
La vimos en Gossip Girl, que es una serie, no es cine, pero la vimos en una serie que era como bastante cuestionable, bastante banderas rojas. Y luego la vemos en un film como lo es Romper el Círculo, que es la violencia doméstica, es algo que se puede arrastrar hasta tu relación actual y tú puedes pensar, nunca voy a repetir esto, y sí lo estás repitiendo. Ahí sí, yo le doy la palabra totalmente al Papa Francisco, que es algo que habló hace demasiado tiempo atrás. Quizás, ¿qué? Casi 30 años, sí, casi 30 años. Entonces, ¿por qué no darle su mérito a que estas jornadas realmente concientizan sobre una problemática, sobre lo que trae el cine, para que las chicas y los chicos entiendan que hay cosas que no deben hacer? Es una responsabilidad del cineasta y del espectador para desarrollar esa actitud crítica de entender el cine con una visión más de ok, esto no influye en mis decisiones, no debe influir en mis decisiones, a pesar de que sea lo que me gusta consumir. O sea, a mí me gustó Star Wars y yo no ando con una pistola láser ahí fastidiando a la gente, y conozco gente que sí lo hace. Entonces es eso, desarrollar como qué estoy viendo, cómo puede afectar mi visión del mundo, qué consumo diariamente, y reflexionar porque hay valores que son importantes y necesarios como otros que no lo son. Por ejemplo, el no violentar a alguien, el no robar, el no abusar, el no perpetrar el espacio de otra persona. De verdad tengo una crítica demasiado fuerte con esta situación de A través de tu ventana, a pesar de que creo que es una película que si la ves con 25 años como la vi yo, te puedes sentir como que esto era lo que me gustaba a los 17, pero ya no. Y eso dice mucho de que te gustará a esa edad. O sea, no, el estar encarrilado a que sí, un hombre que me fastidia es que le gusto. Y no es así. No es así, no funciona así. Pero un hombre que sí está pendiente de cuidarte de alguna manera, si ve que estás violentada de alguna manera, como me pasó con Romper el Círculo, que me leí los 2 libros, ya lo mencioné en otro video. Sí, eso es más bonito. Atlas me parece un personaje masculino bastante lindo, bastante respetuoso. No metieron la escena de como que él golpeando a Justin Baldoni, porque bueno, ya no me acuerdo el nombre de Justin Baldoni en la película. Solo me acuerdo el nombre del actor, pero sí creo que es necesario problematizar, como dice el Papa Francisco, sobre esto, sobre lo que se está viendo. El Papa Francisco ahora, el Papa Juan Pablo II, porque hay una responsabilidad que recae en el cine. Tenía una profesora incluso que yo la llamaba los medios religiosos, y es precisamente el cine uno de ellos, cómo representa la Segunda Guerra Mundial, cómo representan en la actualidad y cómo se representaba en ese momento, el fingir que todo está bien, no siempre lo está. La utopía de que de repente en Corea del Norte transmiten cosas como no, todo está bien, todo es bonito, y la realidad es que no es así. Hay documentales que también te demuestran que hay muchas cosas fuera de tu burbuja que no están bien, y por lo menos tú ves la película de Steve Jobs y tú dices wow, qué hombre tan admirable, y ves la cara oculta de Steve Jobs, que es un documental de todo lo que sucedía en las empresas de Apple. Entonces sí, este fue el tema de hoy. Ya me alargué un poco más. Me parece súper resaltante destacar que estas son cosas que la Iglesia Católica habla de ellas, y que de repente uno por esa rebeldía adolescente dice yo no creo en nada, pero yo hubiese aprendido mucho más sobre todo el mundo y lo que lo rodea si me hubiese dedicado a leer estas encíclicas que están disponibles incluso online, son gratuitas para quien tenga internet. Entonces sí, los invito, les dejo el link aquí abajo para que lo vean. Esto, más allá de ser para una materia, es también algo interesante que me gustaría transmitir en Desordenado, y lo voy a transmitir durante este trimestre. Muchas gracias por ver, y por favor síganme en mis redes sociales como Desordenadant. Estoy haciendo en TikTok, en Instagram. Entonces bueno, muchas gracias, chao.